Este tema voy a compartirlo es bastante extenso. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y voy a compartir en 4 puntos. Voy a procurar ser lo más breve posible, porque es bastante extenso y tiene muchas cosas maravillosas para aprender de él. El primer punto tiene que ver con el que hay un solo Dios vivo y verdadero en quien subsisten 3 personas. La doctrina de la Trinidad es crucial para el cristianismo. Con la doctrina de la Trinidad estamos buscando las profundidades del ser de Dios. Y no importa lo profundo que seamos teológicamente, no importa la capacidad que el Señor nos haya dado en el aspecto de profundizar en su palabra. Si nos sumergimos más y más en la teología y la Trinidad, nunca vamos a encontrar fondo, porque siempre habrá mucho más y más debajo de nuestros pies. Y recordemos entonces lo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 29, ¿no? Que es lo que nos da claridad respecto a lo que es todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Deuteronomio 29. Vamos a ubicarlo para ir avanzando. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El punto importante no es que podamos entender la Trinidad, y menos usando, ilustraciones, con lo cual se crean solamente herejías. El fin de toda revelación divina no es darnos temas curiosos de especulación y discusión, sino que podamos creer todas las palabras de la Escritura y ser bendecidos por ella. Por eso debemos creer todo lo que la Biblia tiene para enseñarnos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como sobre las relaciones personales que existen entre ellos. Meditar en la Trinidad es una oportunidad de probar y ver que el Señor es bueno, que nuestro corazón sea conquistado y nuestro ser refrescado por su gracia. Porque es solo cuando comprendamos lo que significa que Dios sea una Trinidad, es cuando sentiremos realmente la belleza, la bondad, esa bondad desbordante y esa hermosura cautivadora de parte de Dios. Ahora bien, porque Dios es triuno y es como triuno que Él es bueno, justo y deseable. Cuando la palabra de Dios dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, notamos aquí una pluralidad dentro de la divinidad, que está ya implícita en las páginas del Antiguo Testamento antes de la encarnación del Señor Jesucristo y antes de la venida del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios en el Pentecostés. Esta pluralidad la podemos ver en primera instancia en aquellos pasajes en los que Dios se refiere a sí mismo en forma plural. Por ejemplo, Génesis, voy a darle unos versículos para agilizar, toman nota de ellos y avanzamos en ese aspecto, porque son muchos los versículos que tenemos que ver acá, y por lo tanto necesitamos adelantar bastante para que el tiempo nos dé. Ese ejemplo que les decía está en Génesis 1:26, donde entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y cuando está ahí diciendo hagamos, está mostrando pluralidad. Otro ejemplo está en Génesis 11:7. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando Dios estaba refiriéndose a la humanidad que estaba construyendo la Torre de Babel, dice descendamos, entonces también indica pluralidad.
Otro ejemplo en Génesis 11:7. Perdón, ese ya lo leímos. El tercer ejemplo lo tenemos en Isaías 6:8 al 10. Y en ese pasaje dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En este pasaje también vemos la Trinidad. Y de hecho lo reafirma el apóstol Pablo en Hechos 28, 25 al 27, cuando estaba llevando el evangelio a los romanos, a los judíos que estaban en Roma. Y dice en este pasaje: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y cita Isaías 6, 9 al 10. Si nos damos cuenta, en Isaías 6, 9 al 10 no se nombra el Espíritu Santo. Dice que el Señor fue el que les, ¿cierto? El Señor es el que habla, digamos, porque ahí dice la voz del Señor. Oí la voz del Señor. Ahí no se nombra el Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo hace referencia a que lo dijo fue el Espíritu Santo, dando claridad de que está la Trinidad en ese pasaje. Ahora bien, teniendo una claridad más, digamos, entre ese aspecto de lo que es Dios triuno, vamos a ver el segundo punto, que es: el Señor Jesucristo es completamente divino, siendo la segunda persona de la divinidad y habiéndose hecho hombre. Entonces, para que entendamos, la piedra angular de nuestra fe es nada más ni nada menos que Dios mismo, y cada aspecto del Evangelio es cristiano. Solo en la medida en que es una expresión, una acción de este Dios, del Dios triuno, podríamos creer en la muerte, podemos creer, digamos, que la muerte de un hombre llamado Jesús, podemos creer, digamos, en su resurrección, podríamos creer en la salvación. Pero si no creemos que Dios es triuno, entonces simplemente no somos cristianos. Así de sencillo. Y es aquí donde radica el punto crucial de la polémica sobre la Trinidad. Aquellos a quienes no les gusta la doctrina de la Trinidad la rechazan principalmente porque no están dispuestos a otorgarle al hombre, digamos comillas, Jesús, a este hombre Jesús, la posición exaltada que tiene. Ese es el punto, digamos, de quiebre en que usan los que no creen en la Trinidad. Por eso en siglos más recientes este mismo error ha sido expuesto por los trinitarios, por los no trinitarios. Este error ha sido expuesto por los no trinitarios y por algunas sectas. Y es así que son una total herejía. Tenemos que tener claro eso, es una total herejía. Porque si Cristo no es completamente divino, entonces nuestra salvación no ha sido lograda ni asegurada. Ningún ser que sea inferior a Dios mismo, no importa lo exaltado que esté o lo exaltado que sea, nos puede llevar sobre sí todo el castigo por los pecados del mundo. Solamente Dios. Y Jesucristo es Dios. Hay muchos pasajes claves que enseñan sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Juan 1, del 1 al 2, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En este pasaje está haciendo referencia al Señor Jesucristo, y surge con claridad en Juan 1:14 más adelante, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el verbo mencionado en el versículo 1 fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es la confirmación de que Cristo es Dios. Nuestro Salvador es Dios. De manera similar, Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses
2, del 5 al 8, en este pasaje. Cuando dice que la expresión no estimó el ser igual a Dios como cosa de a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no significa que Jesús dejó de ser completamente Dios durante su encarnación, como algunos herejes han sostenido, sino más bien que temporalmente dejó de lado su gloria divina y su dignidad para convivir con nosotros. Debemos recordar entonces que durante los días de su vida aquí Jesús afirmó: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y también dice: y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. O sea, con esos pasajes reafirmamos que Jesucristo nuestro Señor es Dios, completamente divino. Tercer punto, el Espíritu Santo es completamente divino también. El Espíritu Santo subsiste en la Trinidad indivisible como una de las tres personas, y como tal, Él es plena y exclusivamente Dios, uno en su ser eterno con el Padre y el Hijo, uno en poder y gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace el Espíritu Santo, pues todas las cosas, todas las obras de Dios, las tres personas trabajan en forma inseparable, ya sea en la creación, en la providencia o en la salvación. Están ahí los tres. Por tanto, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, siempre debemos recordar que el Padre y el Hijo también están involucrados ahí, en esa obra. No, solo existe un Dios, de modo que el Espíritu Santo es idéntico en ser o esencia al Padre y al Hijo. Es un Dios, nuestro Dios, que adoramos. Debemos enfatizar entonces que el Espíritu Santo no es una fuerza o un poder impersonal, como hablan muchas sectas que existen. La Biblia lo describe con términos personales al Espíritu Santo. Voy a darle varias citas y varios, expresiones donde se muestra que Él es persona. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice que Él es afligido por el pecado, es contristado por el pecado. También es persona porque persuade y convence, Juan 16:8. Intercede también, Romanos 8:26 y 27. Clama, Gálatas 4:6. Habla, Marcos 13:11. Y les informa a los evangelistas y apóstoles lo que deben hacer. Da dirección, Hechos 16:6 al 10. Tiene mente, tiene una mente también, Romanos 8:27. El Espíritu Santo no centra su atención en sí mismo, sino en Cristo el Hijo, Juan 16:14 al 15. Y produce la confesión de que Jesús es el Señor. Es el que produce ese querer decir que Él es el Señor. Es invisible, ya que no comparte nuestra naturaleza. La deidad del Espíritu Santo está sustentada por el hecho de que se le asignan atributos que son distintivos de Dios. Su eternidad, Hebreos 9:14, su omnipresencia, Salmo 139, 7 al 10, su omnisciencia, 1 Corintios 2, 10 al 11, su omnipotencia, Lucas 1:35, y muchas más citas donde el Señor mismo reafirma de que el Espíritu Santo es completamente divino y es Dios. Ahora bien, el otro punto es, si bien cada uno es completamente divino, las tres personas divinas están relacionadas entre sí, de un modo que implica propiedades relativas, peculiares y relaciones personales entre sí. Dios, nuestro Dios. La doctrina de las operaciones inseparables o las obras inseparables de la Trinidad afirma que cada persona en la Trinidad está completamente involucrada en toda la obra de Dios, toda esa obra que hace en su creación. La creación, la providencia y la salvación no son obras realizadas solamente por un miembro de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos en la creación, la sustentación y la redención misma.
Ninguno hace su parte como miembro de un comité, sino que cada cual hace la misma obra. Un solo Dios. Aunque de manera particular, acorde a su propia persona y su propia propiedad personal. Es bien interesante lo que estamos aprendiendo, ¿no?, de parte del Señor. Es así que en las Escrituras se nos dice que fue el Padre y no el Espíritu quien envió a su Hijo al mundo. Gálatas 4:4. Pero el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Juan 15:26. No sabemos cabalmente, digamos, lo que significa esta descripción de las relaciones dentro de la Trinidad. Lo que se suele decir es que el Hijo está sujeto al Padre porque el Padre lo envió, y que el Espíritu está sujeto tanto al Padre como al Hijo porque fue enviado al mundo por el Padre y por el Hijo. Qué interesante todo lo que el Señor nos enseña hoy, nos pone a meditar profundamente sobre esos aspectos tan maravillosos y extraordinarios. Sin embargo, debemos recordar que cuando hablamos de sujeción, no queremos decir desigualdad cuando estamos hablando de sujeción. Si bien esta es la manera como están relacionados entre sí en los miembros de la divinidad infinita, hay tres subsistencias y son de una sustancia. Hay tres subsistencias, pero son una sustancia, un poder y una eternidad. En la práctica común entre los cristianos, digamos que se divide la obra de las tres personas, adjudicándole, por ejemplo, al Padre la obra de la creación, al Hijo la obra de la redención y al Espíritu Santo la obra de santificación. Una manera más correcta de hablar sería decir que cada miembro de esta Trinidad coopera en cada una de las obras que realiza. Tenemos, por ejemplo, la obra de la creación, donde están presentes y siempre han estado presentes y serán presentes por toda la eternidad, uno en la unidad. De Dios el Padre se nos dice que desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, en el Salmo 102:25. Y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Del Hijo está escrito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. Y que todas las cosas por Él fueron hechas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Que todas las cosas fueron hechas y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso está en Juan 1:3. Del Espíritu Santo entonces está escrito, el Espíritu de Dios me hizo, Job 33:4. De la misma manera podemos aprender cómo las tres personas de la divinidad intervinieron en la obra de la encarnación, trabajando en unidad. Lucas 1:30-35. Las tres personas estuvieron presentes también en el bautismo del Señor. El Hijo subió del agua, el Espíritu descendió como paloma y la voz del Padre se escuchó en los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. Entonces las tres personas intervinieron también en la expiación, como lo expresa Hebreos 9:14, que dice, Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí está la Trinidad. Nuestra salvación también está atribuida a cada una de las tres personas, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Más claro, Primera de Pedro 1:2, clarísimo, están las tres personas en nuestro Dios. Ahora recordemos también que el bautismo se hace, en la fórmula del bautismo está ¿en nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28-19, la orden del Señor Jesús. Vamos a ver las aplicaciones. Podemos decir, digamos, cosas valederas sobre la Trinidad, basadas en la revelación de Dios sobre el tema que estamos viendo de la Trinidad. Pero la Trinidad es insondable, no tiene... ¿Cómo lograremos conocer toda la Trinidad? Es imposible.
Por eso debemos humillarnos frente a la Trinidad. Creemos en la doctrina de la Trinidad, no porque la podamos entender, sino porque así la Biblia nos enseña sobre ella. Y si la Biblia nos enseña sobre ella, ¿qué debemos hacer? Pues aceptarla porque es la palabra de Dios. Y no porque no la podamos entender, sino porque así la Biblia nos la enseña, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio en nuestro corazón de que esto es así, de que es la Trinidad. Por eso hay una doxología maravillosa en 2 Corintios 13 y 14 y nos muestra esa sublime verdad maravillosa y extraordinaria. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Por eso, el que adora a un Dios en quien no subsisten las tres personas, que no ora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, simplemente está orando a un ídolo. Porque ese Dios que no es triuno, no es el Dios de la Biblia. Ese Dios maravilloso que se revela en las Escrituras es triuno, y si los herejes dicen que no, es un Dios que se inventa, y eso no es el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo es triuno. Por eso la Trinidad no es un producto, digamos, de especulaciones, una especulación abstracta. Pues cuando proclamamos a Jesús, el Hijo está dirigido por el Espíritu, estamos proclamando ¿a quién? A un Dios triuno, a nuestro Dios. Por eso deberíamos hacernos unas preguntas para entender bien esto y mirar cómo estamos en nuestra relación con nuestro Dios y la Santa Trinidad. Entonces, ¿cómo es nuestra vida cristiana? ¿Qué forma tiene nuestra fe? Al final, todo depende de cómo crees en Dios. Lo que Dios es, lo dirige todo. Entonces, ¿qué Dios es el que vamos a proclamar? ¿Qué Dios es el que vamos a proclamar? En la teología trinitaria, la comunión es la relación eterna y amorosa que las tres personas de la Trinidad tienen entre sí. Desde toda la eternidad, cada persona de la Trinidad ha amado y ha sido amada por las otras personas. Entre sí está el amor extraordinario y maravilloso. En nuestra redención participamos en esta comunión por la gracia sola. Somos adoptados por Dios el Padre y recibimos el mismo amor que Él ha tenido eternamente por Dios el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Extraordinario, ¿no? Maravilloso. Para terminar, vamos a San Juan, capítulo 17. Juan 17. Y vamos a leer el versículo 20 al 26. Dice la palabra del Señor. El mismo Señor está expresando ahí su palabra. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. No te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Maravillosa palabra. Con esto vemos lo maravilloso y extraordinario que es nuestro Dios, esta Trinidad divina en la que creemos, en la que estamos seguros y afianzados, porque es nuestro Dios, el Dios eterno, omnipotente, el Dios verdadero que por su misericordia y por su gracia llegó a nuestra vida y trajo salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo santificando nuestras vidas.